Mi marido le dijo a su madre: la dejo. No puedo vivir con una mujer que gana menos que yo. Yo acepté todo lo que él quería. Un mes después, su abogado lo llamó, con la voz temblorosa. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, preguntó. Mi marido se quedó helado. Finalmente entendió lo que yo nunca había dicho. Tienes que empezar a buscar un trabajo de verdad, Elena. No puedo seguir diciéndole a la gente que mi mujer es solo una contable. Javier estaba en nuestra cocina sosteniendo su carta de ascenso, agitándola como una prueba en un juicio que ya había ganado. Detrás de él, a través de la ventana, podía ver el amanecer golpeando el edificio de apartamentos que había comprado a través de mi SL, uno del que él no sabía nada. Mi nuevo sueldo de director significa que ahora jugamos en otra liga. La mujer de Morales acaba de ser nombrada socia en su bufete. La mujer de García dirige una clínica privada. ¿La mía? La mía le hace la declaración de la renta a otros. Antes de continuar, quiero darte las gracias por escuchar historias que revelan verdades ocultas. Si crees que el verdadero valor no se mide por títulos, sino por contribuciones reales, por favor considera suscribirte. Nos ayuda a llegar a más gente que necesita oír esto. Dejé mi taza de café, la del Congreso de Contabilidad donde di la conferencia principal el año pasado. Javier pensó que estaba asistiendo a un taller de fin de semana para contables de pequeñas empresas. En realidad, estaba presentando mi marco de reestructuración corporativa a 200 directores financieros. Sueldo de director. Repetí, manteniendo mi voz neutra. Eso es maravilloso. ¿De cuánto es el aumento? Un 15%, dijo, hinchando el pecho. Me ponen 120.000 euros de base más bonus. Lo dijo como si acabara de anunciar que había ganado el premio Nobel. Peggy Sip. Solo el mes pasado, mis honorarios de consultoría por la reestructuración de Industrias Acosta fueron el doble de eso. Pero Javier no sabía nada de Industrias Acosta. No sabía nada de ninguno de mis clientes del IBEX 35. La carta de ascenso tenía fecha de hacía 3 días. La había llevado consigo esperando el momento perfecto para hacer su anuncio, para trazar su línea en la arena. Lo vi doblarla con cuidado y colocarla en la encimera entre nosotros. Una barrera hecha de papel corporativo y orgullo malentendido. Deberíamos celebrarlo, dije, sabiendo ya cómo terminaría esta conversación. En ese restaurante italiano que nos gusta, como en nuestro aniversario. Su rostro se torció ligeramente al oír eso. La cena de aniversario. Sacó su teléfono, buscando algo. Mira esto. Morales llevó a su mujer a Diverexo el mes pasado. Publicó todo. Ese es el tipo de sitio en el que alguien en mi posición debería ser visto. No en un mesón de barrio donde llevas el mismo vestido cada año. El vestido negro. Se había dado cuenta después de todo. De lo que no se había dado cuenta era de que me lo ponía porque era el vestido de nuestra primera cita. Una elección sentimental que, aparentemente, ya no significaba nada para él. Tampoco se había dado cuenta de que había pagado nuestra cena de aniversario con la tarjeta de crédito de mi empresa, igual que había pagado cada cena de ocasión especial durante los últimos 4 años. Quizás podríamos ir a un sitio más elegante la próxima vez, ofrecí, sabiendo que no habría una próxima vez. La forma en que estaba de pie, la forma en que sus ojos evitaban los míos, me decía que ya había tomado su decisión. Esa es la cuestión, Elena. Dejó el teléfono y me miró directamente por primera vez. Hay una imagen que necesito mantener ahora. Los otros directores, sus esposas, son diferentes. Contribuyen por igual. Son socias en el éxito. Tú sigues haciendo el mismo trabajo de contable que hacías cuando nos conocimos hace 7 años. Casi me río. El mismo trabajo. Si él supiera que mi pequeño trabajo de contable se había convertido en Hamilton Servicios Financieros, una consultora con 3 empresas del IBEX 30 y 5 como clientes fijos. Si supiera que mientras él luchaba por ser analista senior, yo estaba reestructurando departamentos de contabilidad para empresas cuyos CEOs él solo podía soñar con conocer. Tu madre llamó ayer, dije, cambiando ligeramente de tema. Sigue viniendo a comer el domingo. En realidad, sobre eso. Javier cogió su café. El café que yo le había preparado con granos de un tostador especial que costaban 60 euros el kilo. Tenía algunas ideas sobre nosotros, sobre nuestra situación. Nuestra situación. Patricia Vargas había estado teniendo ideas sobre nuestra situación desde el día en que Javier me presentó como contable. Me miró como se mira una mancha en un mueble caro, algo desafortunado que había que solucionar con el tiempo. Ella cree que me estoy quedando atrás, continuó Javier, que podría avanzar más rápido en mi carrera si tuviera el tipo de apoyo adecuado en casa. Alguien que entienda el mundo corporativo, alguien que pueda organizar cenas y relacionarse con la gente adecuada. Yo entiendo el mundo corporativo, dije en voz baja. Elena, tú llevas las cuentas de dentistas y tintorerías.
Eso no es lo mismo que entender la estrategia empresarial de alto nivel. La semana pasada, le había ahorrado a una farmacéutica 40 millones de euros identificando redundancias en su estructura contable. La semana anterior, había ayudado a una startup tecnológica a prepararse para una salida a bolsa que los valoraría en 2.000 millones de euros. Pero Javier pensaba que pasaba mis días registrando facturas de pequeños negocios. Se acercó a la ventana mirando las vistas que mis honorarios de consultoría habían pagado. Tengo 35 años. Este ascenso es solo el principio. En 5 años podría ser vicepresidente. En 10, quizás directivo. Pero necesito la socia adecuada para ese viaje. ¿Y yo no soy la socia adecuada porque soy contable? Porque te falta ambición, Elena. Te conformas con la mediocridad. Nunca te has esforzado por ser más. Pensé en las jornadas de 14 horas que había hecho el mes pasado durante la auditoría de Industrias Morrison, una auditoría que había descubierto un fraude y los había salvado de la quiebra. Pensé en los cursos de certificación que había completado online por las noches mientras Javier veía el fútbol, cada uno añadiendo otra especialización a mis servicios de consultoría. Pensé en la red de directores financieros y controladores que tenían mi número de móvil personal y me llamaban cuando necesitaban resolver problemas que sus equipos internos no podían manejar. Tienes razón, dije finalmente. Probablemente debería pensar en mi futuro. Javier se giró desde la ventana, con un alivio visible en su rostro. Pensó que estaba de acuerdo con él, que estaba aceptando su evaluación de mi valía. Me alegro de que lo entiendas. Tampoco es fácil para mí, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para crecer. El sol de la mañana ya había salido por completo, proyectando largas sombras en nuestra cocina. En 2 horas tenía una videollamada con el grupo Morgan sobre su expansión en los mercados europeos. Querían mi opinión sobre la estructuración de sus departamentos de contabilidad en varios países con diferentes leyes fiscales. Solo los honorarios de consultoría para ese proyecto serían más que el nuevo sueldo de director de Javier, pero él nunca lo sabría. Ya había decidido quién era yo y cuánto valía. Y nada de lo que yo dijera cambiaría esa valoración en su mente. 3 días después del anuncio del ascenso de Javier, estaba recogiendo tazas de café sucias de su despacho en casa cuando oí la voz de Patricia a través de los altavoces de su portátil. Había dejado su videollamada en marcha mientras iba a por unos documentos a la impresora, asumiendo que yo no prestaría atención a la llamada semanal de su madre. Las llamadas de los jueves por la mañana se habían convertido en rutina. Patricia llamaba desde su impecable cocina en La Moraleja. Javier la ponía al día de sus victorias profesionales mientras yo, supuestamente, trabajaba en la otra habitación. ¿Ya se lo has dicho? La voz de Patricia tenía ese tono particular de anticipación, como alguien que espera un cotilleo en su club de campo. Me detuve en el umbral, sosteniendo las tazas que Javier había dejado esparcidas por su escritorio de sus sesiones de trabajo nocturnas. A través de la pantalla del portátil, podía ver a Patricia inclinada hacia adelante, su collar de perlas reflejando la luz del ventanal de su cocina. Javier volvió a su escritorio, acomodándose en su silla ergonómica, la que yo le había comprado por su cumpleaños cuando se quejó de dolor de espalda. He sacado el tema de la incompatibilidad profesional. He preparado el terreno. ¿Preparado el terreno? La risa de Patricia fue aguda. Javier, cariño, ahora eres director. No puedes seguir arrastrando un lastre. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que tener una contable por esposa es aceptable? Lastre. La palabra quedó suspendida en el aire mientras yo permanecía helada. Agarrando la taza de El mejor marido del mundo de Javier, la que le regalé en nuestro 3er aniversario. Cuando todavía creía en esas palabras. Lo sé, mamá. Me estoy encargando de ello. Javier se pasó los dedos por el pelo. Un gesto que reconocía de 7 años viéndole luchar con decisiones difíciles. Ricardo Balbuena es muy recomendable. Me reuní con él la semana pasada, el abogado de las vallas publicitarias. Buena elección. Representación agresiva para gente con altos ingresos. Eso es, exactamente. Dice que con la disparidad de ingresos estoy en una posición fuerte. Elena gana quizás 40.000 euros al año con esos pequeños trabajos de contabilidad. Mi nuevo sueldo me sitúa en 3 veces más. La documentación es clara. Vi cómo mis nudillos se ponían blancos alrededor del asa de cerámica. 40.000 euros. Eso es lo que él pensaba que ingresaba Hamilton Servicios Financieros. Solo el mes pasado, había facturado 90.000 euros al grupo Morrison por reestructurar sus operaciones europeas. Te mereces a alguien a la altura de tu éxito, continuó Patricia. Cuando pienso en la esposa de Morales, acaba de ser nombrada socia en Garrigues, o esa encantadora Dra. Sánchez con la que se casó Mateo. Esas son mujeres que contribuyen por igual, que entienden la ambición. Ese es exactamente mi punto, asintió Javier.
su voz adquiriendo esa cualidad teatral que usaba en las presentaciones de la oficina. No puedo aparecer en eventos corporativos con alguien que no entiende la estrategia empresarial básica. La cena de la semana pasada con los ejecutivos. Elena se pasó 20 minutos hablando con la mujer del director financiero sobre cómo organizar recetas. Sobre organizar recetas, mamá. Yo recordaba esa conversación de manera diferente. Margarita Ruiz, la mujer del director financiero, había estado hablando de la startup de su hija, una aplicación de planificación de comidas que necesitaba una estructuración financiera interna. Le había dado mi tarjeta, la de Hamilton Servicios Financieros. Me había llamado ayer para concertar una consulta. ¿Cuándo vas a presentar la demanda? La pregunta de Patricia fue directa, como preguntar por los planes para la cena. Pronto. Necesito organizar los activos primero. Documentarlo todo claramente. El piso, las cuentas de inversión, los ahorros. Yo he sido el principal contribuyente a todo ello. Bueno, por supuesto que sí. ¿Qué ha contribuido ella? Contabilidad básica mientras tú construías una carrera de verdad. Lo irónico es que ella cree que está ayudando al gestionar nuestras finanzas. Javier se rió. No tienen idea de que he estado rastreando todo por separado, construyendo mi caso. Retrocedí silenciosamente desde la puerta, todavía con las tazas, mi mente procesando lo que acababa de oír, como si analizara un balance en busca de irregularidades. Habían estado planeando esto. Mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas para terminar la auditoría de Acosta, Javier y su madre habían estado elaborando la estrategia para deshacerse de mí. Más tarde esa tarde, mientras Javier estaba en su oficina, esa donde supuestamente era director, me encontré buscando algo en el armario de nuestro dormitorio. Su bolsa de gimnasio había sido empujada detrás de los abrigos de invierno, lo cual era extraño ya que afirmaba ir al gimnasio todos los martes y jueves. Debajo, envueltas en una carpeta de plástico, había páginas impresas de sitios web de bufetes de abogados. Balbuena y Asociados destacaba, con ciertas frases subrayadas en amarillo, protegiendo a personas con altos ingresos, maximizando la retención de activos, documentación estratégica de la disparidad financiera. Detrás de las impresiones había una lista escrita a mano con la letra pulcra de Javier. 2 columnas. Suyo y suyo. Bajo su columna, el piso valorado en 800.000 euros. La cartera de inversiones en 200.000 euros. El BMW, la cuenta de ahorros. Bajo mi columna, SIT y Visa de 2008 valorado en 4.000 euros. Cuenta corriente personal estimada en 2.000 euros. Equipo de contabilidad, mi portátil, 500 euros. Había estado inventariando nuestra vida como una liquidación de empresa, excepto que sus cálculos se basaban en un malentendido fundamental. El piso no era nuestro. Pertenecía a Hamilton Servicios Financieros, la SL que había establecido 2 años antes de nuestra boda. La cartera de inversiones se gestionaba bajo mi licencia de asesora financiera. Incluso el BMW estaba en leasing a través de mi empresa como vehículo de negocios. El nombre de Javier aparecía en las cosas como usuario autorizado, una cortesía que le había extendido y que él había confundido con propiedad. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego lo devolví todo exactamente como lo había encontrado. La bolsa del gimnasio volvió detrás de los abrigos en el mismo ángulo. La carpeta mantuvo su ligera curvatura por estar presionada contra la pared. Javier nunca sabría que había visto sus planes de batalla. Esa noche, preparé la cena mientras Javier trabajaba hasta tarde, o decía que trabajaba hasta tarde. Salmón con espárragos, su favorito. Llegó a casa a las 9, me besó la frente distraídamente y elogió la comida mientras miraba su teléfono. Lo observé comer la comida que yo había preparado en la cocina que había renovado con mis bonus de consultoría, sentado a la mesa que había comprado a un cliente que estaba liquidando activos, y me sentí como una antropóloga observando una especie que había identificado erróneamente durante años. ¿Buen día?, pregunté manteniendo la rutina. Productivo, dijo. Muy productivo. Tuve una reunión sobre futuras transiciones. Incluso su vocabulario había cambiado al lenguaje corporativo, desinfectando lo personal para convertirlo en profesional. Me pregunté si Ricardo Balbuena también le había instruido en eso. ¿Cómo distanciarse lingüísticamente del cónyuge que estabas a punto de descartar? Esa noche, después de que Javier se durmiera, me senté en el salón con mi portátil y abrí los documentos de constitución de Hamilton Servicios Financieros, página tras página de la estructura legal que había construido cuidadosamente antes de decir, sí, quiero. Nunca imaginé que necesitaría la protección, pero entendiendo que los buenos contables siempre mantienen registros limpios y límites claros. El contrato de compra del piso que mostraba a Hamilton Servicios Financieros como comprador.
la documentación de la cuenta de inversión abierta con el NIF de mi SL. Incluso nuestra cuenta corriente conjunta era técnicamente una cuenta de empresa con Javier como firmante autorizado, no como propietario. Había pasado 7 años dejando que Javier creyera que él era el principal sostén de la familia, porque parecía importarle mucho a su autoestima. Ahora entendía que ese silencio había sido interpretado como una confirmación de su superioridad. Había confundido mi discreción con incapacidad, mi competencia silenciosa con falta de ambición. El hombre que dormía en nuestra cama, en mi cama en realidad, había construido toda una narrativa en torno a una ficción financiera que estaba a punto de volverse muy, muy real para él. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:15 y comencé lo que se convertiría en mi nueva rutina. Interpretar el papel de esposa devota mientras documentaba la disolución de mi matrimonio. Batí los huevos para el desayuno de Javier, exactamente como a él le gustaban, con un chorrito de nata y pimienta blanca, mientras mi teléfono grababa desde su posición junto a la cafetera. El video capturó su entrada a las 7:45, la forma en que cogió su café sin saludar, revisando correos en su teléfono. ¿Gran presentación hoy?, pregunté, manteniendo el ritmo de conversación que habíamos establecido durante 7 años. Respondió sin levantar la vista. Entonces me llegó el olor de la colonia. Algo nuevo, caro, con notas de bergamota y cedro. Tom Ford, quizás. Definitivamente no el Calvin Klein que le había comprado por Navidad. ¿Hueles bien? ¿Colonia nueva? Sus ojos se alzaron brevemente, una señal que reconocía de años viéndole navegar pequeños engaños. Ricardo me la recomendó. Dijo que la imagen profesional incluye todos los detalles. Ricardo ya influenciando sus elecciones de aseo. Tomé nota mentalmente mientras volteaba sus huevos. El extracto de la tarjeta de crédito de octubre sería interesante. ¿Cena de clientes esta noche?, anunció Javier mientras se levantaba para irse. No me esperes. Después de que se fuera, revisé su calendario sincronizado en mi teléfono, el que había conectado para compartir nuestros horarios. El martes 15 de octubre no mostraba nada después de las 3 p.m. Ni nombres de clientes, ni reservas de restaurantes, ni salas de reuniones, pero había un cargo en nuestra cuenta conjunta de ayer. La terraza del casino, el restaurante de lujo del centro, mesa para 2, 180 euros, comida de negocios, lo categorizaría más tarde, excepto que los extractos de su tarjeta de empresa real mostraban que había estado en reuniones consecutivas en la oficina durante el almuerzo. La cuenta conjunta contaba otras historias también. 5.000 euros retirados el jueves pasado, etiquetados como oportunidad de inversión, fondo de mercados emergentes, excepto que yo conocía cada fondo legítimo que Javier había considerado, y ninguno requería pagos en efectivo a cuentas personales. El número de cuenta del retiro coincidía con la información pública de la cuenta de fideicomiso de clientes de Balbuena y Asociados. Ricardo Balbuena cobraba tarifas premium por desmantelar matrimonios, y Javier le estaba pagando desde la cuenta que yo había gestionado meticulosamente durante 7 años. Documenté todo en una hoja de cálculo, codificada por colores y con referencias cruzadas. Las compras de colonia, las retiradas inexplicables de cajeros en barrios lejos de su oficina, los cargos de entretenimiento de clientes en bares cuando su calendario indicaba que debería haber estado en casa. Cada entrada construía una narrativa financiera de un hombre preparando su salida mientras asumía que su esposa era demasiado simple para notar patrones en los números. El sábado llegó con nuestra cena de parejas mensual, la única obligación social que Javier aún no había encontrado una excusa para evitar. Mateo y Sofía Ruiz eran los anfitriones esta vez. Su casa cálida con olores de cocina y el sonido de sus hijos gemelos discutiendo sobre videojuegos arriba. Mateo trabajaba como abogado fiscalista, del tipo que manejaba complejas estructuras corporativas y realmente entendía la diferencia entre contabilidad y consultoría financiera. Elena. Oh. Sofía me abrazó en la puerta. Mateo ha estado hablando maravillas de esa reestructuración que hiciste para el grupo Morrison. Dijo que fue brillante. La mano de Javier se apretó en la parte baja de mi espalda, su señal para que yo desviara la atención, pero ya había terminado de desviar. Fue un desafío interesante, dije, lo suficientemente alto para que otros oyeran. 40 millones de euros en ahorros fiscales a través de una reorganización estructural adecuada. 40 millones. Silbó David Soto desde el salón. Eso es mucho dinero. A Elena le encantan sus números, interrumpió Javier rápidamente, guiándome hacia adentro, siempre exagerando la importancia de los decimales. Mateo nos miró, sus instintos de abogado claramente activados. Los decimales no suman 40 millones, Javier. Eso es arquitectura financiera estratégica.
La velada continuó con Javier intentando controlar los daños, mencionando casualmente su ascenso cada 10 minutos mientras se lamentaba de llevar la carga financiera de nuestro hogar. Cuando Sofía preguntó por los planes de vacaciones, se rió amargamente. ¿Vacaciones con un solo sueldo? Quizás si no tuviera que cubrirlo todo yo solo. Pero la consultoría de Elena, comenzó Mateo. Sus pequeños proyectos de contabilidad apenas cubren la letra de su coche, interrumpió Javier, tomando otro sorbo de vino, su tercera copa. Básicamente soy un hogar con un solo ingreso. Las cejas de Mateo se arquearon hacia su frente. Sabía exactamente lo que facturaba Hamilton Servicios Financieros, porque su bufete me había referido 2 clientes el año pasado. Pero no dijo nada. Solo archivó la información con la precisión de alguien que entiende que a veces el silencio recoge más pruebas que la confrontación. Debe ser estresante, ofreció David diplomáticamente. La presión financiera puede tensar cualquier matrimonio. No tienes ni idea, asintió Javier, sin notar las miradas preocupadas que Sofía y Mateo intercambiaron. Esa noche, después de que Javier se durmiera, el vino siempre lo dejaba KO a las 10 p.m. Me senté en nuestro baño con mi teléfono y llamé a Isabel en Barcelona. Mi hermana respondió al segundo tono a pesar de la diferencia horaria. Elena, es casi medianoche allí. ¿Qué pasa? Necesito asesoramiento legal. Oh, cariño, ¿qué ha hecho Javier? La pregunta me hizo reír, una risa amarga y corta. Es más sobre lo que está planeando hacer, y lo que yo ya he hecho. Le expliqué todo. La conversación escuchada con Patricia, los honorarios del abogado, la documentación de activos basada en suposiciones falsas. Luego le conté sobre Hamilton Servicios Financieros, sobre la estructura de la SL, sobre los documentos de propiedad que precedían a nuestro matrimonio por 2 años. Isabel silbó bajo. Estableciste protección de activos antes del matrimonio. Eso es realmente brillante. No estaba planeando un divorcio. Estaba planeando una protección de responsabilidad empresarial. No importa por qué lo hiciste. Lo que importa es la estructura legal. ¿Su nombre está en algún documento de propiedad real? No como usuario autorizado. No como firmante. Propiedad real. No. He sido cuidadosa con eso. Entonces no tiene ningún derecho. 0. El piso, las inversiones. Si están a nombre de tu SL. Y eso es anterior al matrimonio. Puede documentar la disparidad de ingresos todo lo que quiera. No importará. ¿Y qué hay del hecho de que le he dejado creer que es dueño de la mitad de todo? Le has dejado creer muchas cosas. Eso no es ilegal. ¿Alguna vez te ha pedido ver los documentos de propiedad? Nunca. Simplemente asume que su nombre en las cuentas significa propiedad. La mente legal de Isabel estaba completamente activada. Elena está construyendo un caso sobre una base que no existe. Cuando su abogado descubra la estructura de la SL, será como quitar la carta de abajo de un castillo de naipes. ¿Debería decírselo? Absolutamente no. Deja que lo documente todo. Deja que presente los papeles. Deja que presente su caso sobre la disparidad de ingresos. Cuanto más se comprometa con esta narrativa, más espectacular será el colapso cuando la realidad golpee. Después de colgar, me quedé en el umbral de nuestro dormitorio observando a Javier dormir. Se había quitado las mantas, despatarrado en la cama como si fuera suya. Mañana se despertaría y continuaría su actuación del director exitoso con la esposa embarazosa. Se reuniría con Ricardo Balbuena y planificaría la división de bienes. Enviaría mensajes a alguien sobre planes para cenar que no estaban en su calendario. Y yo continuaría mi propia actuación. La esposa devota que no notaba la nueva colonia, el dinero que faltaba, el desprecio apenas disimulado detrás del lenguaje corporativo. Pero debajo de esa actuación estaba construyendo algo completamente diferente. Una auditoría exhaustiva de la disolución de nuestro matrimonio, documentada con la precisión de alguien que entendía que los números nunca mienten, incluso cuando las personas lo hacen. La ironía no se me escapaba. Javier estaba tan concentrado en documentar nuestra disparidad de ingresos que nunca se había parado a verificar quién era el verdadero propietario de la vida que intentaba reclamar. Esta es solo la mitad de la historia. El resto de la historia está disponible en la siguiente respuesta para asegurar que se cumplan los límites de caracteres. Continuación de la historia. Pasaron 2 semanas de cuidadosa orquestación. Mantuve cada rutina mientras Javier se volvía cada vez más confiado en su engaño, confundiendo mi consistencia con inconsciencia. El miércoles por la mañana, se me acercó con la estudiada naturalidad de alguien que ha practicado sus líneas durante el trayecto al trabajo. Elena, deberíamos hablar sobre nuestra trayectoria futura. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, taza de café en mano, usando el mismo tono que usaría para proponer una revisión trimestral de negocios. Creo que sería beneficioso reunirnos con un tercero neutral para discutir nuestros crecientes problemas de incompatibilidad. Problemas de incompatibilidad.
Había ensayado esa frase, podía notarlo. Probablemente la consultó con Ricardo Balbuena para asegurarse de que sonara objetiva en lugar de acusatoria. ¿Un terapeuta?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué tipo de tercero se refería. Más bien un mediador, alguien que pueda ayudarnos a navegar esta transición profesionalmente. Dejó su taza con deliberado cuidado. Me he tomado la libertad de concertar una cita para mañana por la tarde, a las 2, si te va bien con tu agenda. ¿Mi agenda? Como si alguna vez se hubiera interesado por mis reuniones con clientes o mis plazos de consultoría. Mañana está bien. ¿Debería preparar algo? Solo ven con la mente abierta sobre la reestructuración de nuestro acuerdo. Reestructuración de nuestro acuerdo. Ni siquiera podía decir divorcio sin envolverlo en terminología corporativa, desinfectando lo personal hasta que sonara como la disolución de una fusión en lugar del fin de un matrimonio. La tarde siguiente llegó gris y lluviosa, un clima madrileño que parecía coreografiado para la ocasión. Ricardo Balbuena apareció en nuestra puerta a la 1:45 p.m., 15 minutos antes, con un maletín de cuero que probablemente costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Su apretón de manos se sintió como si estuviera manejando porcelana antigua, delicado, cuidadoso, ya tratándome como algo roto. «Sra. Morrison», dijo, aunque la placa con mi nombre junto a la puerta decía claramente Hamilton. «Srta». Hamilton, corregí suavemente, observándolo procesar esta pequeña afirmación de identidad. Por supuesto, mis disculpas. Su sonrisa era ensayada, del tipo que se perfecciona en los espejos y se despliega en las mediaciones. ¿Nos sentamos? Se movió por nuestro piso con la confianza de alguien que ya había catalogado mentalmente su valor. Noté que observaba las obras de arte, los muebles, las vistas desde las ventanas del salón, calculando activos mientras mantenía su expresión comprensiva. Javier había dispuesto nuestro comedor como una sala de conferencias, con blocs de notas en cada asiento, vasos de agua llenos y colocados con precisión geométrica. Incluso había atenuado la luz del techo y encendido las lámparas de mesa, creando lo que probablemente pensaba que era una atmósfera profesional, pero que en realidad se sentía como una sala de velatorio. Gracias a ambos por hacer tiempo para esta discusión, comenzó Balbuena, acomodándose en su silla y abriendo su maletín con precisión teatral. Como saben, estamos aquí para abordar las realidades financieras de su situación. Realidades financieras, no realidades emocionales, no realidades relacionales. Ya habían reducido nuestro matrimonio a una hoja de cálculo. Javier se aclaró la garganta, sacando su teléfono. He preparado una presentación para ilustrar los problemas centrales. ¿Una presentación? Había hecho un PowerPoint sobre nuestro divorcio. Lo vi conectar su teléfono a la Smart TV que habíamos comprado las navidades pasadas, o más bien que yo había comprado mientras él se quejaba del gasto. Apareció la primera diapositiva. Análisis de incompatibilidad financiera. Debajo, un gráfico que mostraba 2 líneas, su salario en tendencia ascendente, el mío estancado en lo que él asumía que eran 40.000 euros anuales. Había usado nuestra foto de boda como marca de agua detrás del gráfico, nuestros rostros sonrientes fantasmales detrás de sus datos inventados. Como pueden ver, comenzó Javier, con su voz de presentador activada, la brecha de ingresos se ha vuelto insostenible. Mi trayectoria profesional requiere una socia que pueda contribuir por igual a nuestros objetivos de estilo de vida. Siguiente diapositiva. Ineficiencias actuales en la asignación de activos. Había creado un gráfico circular de nuestras supuestas contribuciones. Su porción consumía el 90% del círculo, mientras que la mía aparecía como una delgada franja apenas visible sin entrecerrar los ojos. La disparidad crea lo que los economistas llamarían una pérdida de eficiencia, continuó, pasando a otra diapositiva que mostraba cálculos teóricos. Recursos que podrían optimizarse para el crecimiento están, en cambio, manteniendo un statu quo ineficiente. Pérdida de eficiencia. Acababa de describir nuestro matrimonio como una ineficiencia económica, reduciéndome a un lastre para su productividad teórica. Tomé notas en mi blog, escribiendo pérdida de eficiencia con letras cuidadosas, mientras Balbuena sentía con aprobación ante la actuación de Javier. La solución es clara. Javier pasó a su diapositiva final titulada Términos propuestos para la reestructuración. Una división limpia que reconoce al principal contribuyente mientras asegura una transición humana para la parte dependiente. Parte dependiente, no esposa, no Elena, ni siquiera próxima ex. Me había abstraído en terminología económica. Balbuena sacó una carpeta de su maletín, deslizando documentos sobre la mesa con precisión practicada. Estos papeles describen los términos que el señor Morrison ha propuesto generosamente. El piso se le transfiere a él, dada su principal contribución financiera, la cartera de inversiones igualmente. Incluso está dispuesto a considerar pagos de manutención temporales para facilitar su transición.
Pagos de manutención. Javier quería una pensión compensatoria, pero la habían reformulado como su generosidad. Leí cada página con la atención que le daría una auditoría compleja, anotando cada suposición, cada error de cálculo basado en la comprensión ficticia de Javier sobre nuestras finanzas. El piso que reclamaba, propiedad de Hamilton Servicios Financieros. Las inversiones que exigía, gestionadas bajo mi licencia de asesora. Incluso el coche que listaba como un activo estaba en leasing a través de mi SL. Esto parece completo, dije finalmente, sacando mi bolígrafo, el Mont Blanc que usaba para firmar contratos de consultoría por valor de más del salario anual de Javier. Está siendo muy comprensiva, observó Balbuena, su condescendencia apenas disimulada. Muchas cónyuges en su posición se pondrían sentimentales. Mi posición. La posición de alguien a punto de perderlo todo, quería decir. Excepto que yo no estaba en esa posición en absoluto. Firmé cada página con deliberado cuidado. La misma firma que aparecía en las propuestas de reestructuración para empresas del IBEX 35. Javier observaba con una satisfacción apenas oculta, probablemente ya planeando su llamada de victoria a Patricia. Creo que con esto concluimos nuestro asunto, anunció Balbuena, recogiendo los papeles con evidente alivio. Señor Morrison, debería estar instalado en su nuevo acuerdo en 30 días. Después de que se dieran la mano, un firme y congratulatorio apretón entre conspiradores, y Balbuena se fuera, Javier se retiró inmediatamente al dormitorio con su teléfono. Oí su voz a través de la puerta, excitada y ligeramente maníaca. Mamá, está hecho. Ha firmado todo, sin resistencia alguna, exactamente como predijiste, completamente pasiva. Podemos empezar a planificar las reformas la semana que viene. Sí, todo el piso necesitará una actualización. Su gusto básico está por todas partes. La cocina especialmente, tan anticuada. La risa de Patricia se oyó a través de la puerta, aguda y encantada. Ya me estaban borrando del espacio, planeando pintar sobre mi presencia como si yo fuera una elección de color desafortunada. Me quedé en el pasillo escuchándolos celebrar mi supuesta derrota, sosteniendo las copias que Balbuena había dejado para mis archivos. Predeciblemente pasiva, habían dicho. Gusto básico. Elecciones anticuadas. Estaban tan ocupados felicitándose por su victoria, que nunca se preguntaron por qué alguien que gestionaba reestructuraciones financieras complejas firmaría unos términos tan obviamente desfavorables sin rechistar. Nunca consideraron que la cooperación podría ser estrategia, no rendición. Archivé los papeles cuidadosamente en mi despacho, colocándolos junto a la documentación de la S.L. Los documentos de propiedad y 7 años de registros financieros que contaban una historia completamente diferente a la presentación de PowerPoint que aún brillaba en nuestra pantalla de televisión. La verdadera presentación vendría después, entregada no en diapositivas y gráficos, sino en una realidad legal que haría añicos cada suposición que habían hecho. Por ahora, volví a la cocina y empecé a preparar la cena, manteniendo la rutina de una esposa derrotada, mientras Javier y Patricia planeaban reformas para un piso que nunca le había pertenecido. El salmón que había preparado quedó intacto en el plato de Javier mientras él navegaba por su teléfono, gruñendo ocasionalmente respuestas a mis intentos de conversación. Recogí los platos en silencio, manteniendo la rutina de una esposa derrotada mientras me preparaba mentalmente para el café con Mateo Ruiz a la mañana siguiente. Mateo me había enviado un mensaje privado después de la cena, sugiriendo que nos viéramos para discutir las implicaciones fiscales de los grandes cambios en la vida. Ambos sabíamos que se refería a algo más que impuestos. Llegué a la cafetería de la calle Serrano 10 minutos antes, eligiendo una mesa en una esquina alejada del bullicio matutino. Mateo entró puntualmente a las 9. Su expresión cambiando de simpatía profesional a curiosidad, cuando vio que no estaba llorando ni visiblemente angustiada. Elena, siento mucho lo que está pasando con Javier, comenzó, acomodándose en su silla con un gran café americano. Esa cena de la semana pasada fue incómoda de presenciar. En realidad, Mateo, necesito asesoramiento profesional más que simpatía. Saqué una carpeta de mi bolso, la que contenía la documentación de Hamilton Servicios Financieros. Antes de enseñarte esto, necesito saber que nuestra conversación está protegida por el secreto profesional abogado-cliente. Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿Me estás contratando? Deslicé un cheque sobre la mesa. 1 euro de provisión de fondos. Ahora es oficial. Mateo aceptó el cheque con una sonrisa creciente. Luego abrió la carpeta. Observé cómo su expresión se transformaba mientras leía los documentos de constitución de la S.L., los títulos de propiedad, las estructuras de gestión de inversiones. Su café quedó olvidado mientras pasaba las páginas de 7 años de documentación meticulosa. Elena, esto es. Hizo una pausa, revisando de nuevo los papeles de propiedad del piso. Hamilton Servicios Financieros es dueña de todo.
El piso, la cartera de inversiones, incluso el leasing del coche está a nombre de tu empresa. Constituida 2 años antes de casarme con Javier, confirmé. Cada activo importante está protegido bajo la estructura de la S.L. Mateo se recostó en su silla, un silbido bajo escapando de sus labios. ¿Y Javier no lo sabe? Nunca ha preguntado. Simplemente asumió que tener su nombre en las cuentas bancarias significaba propiedad. Firma lo que le pongo delante sin leerlo. Esto es un paracaídas de oro, dijo Mateo todavía estudiando los documentos. No, es mejor que eso. Es una fortaleza disfrazada de piso de soltero. Cuando Valbuena descubra esta estructura, va a tener un ataque. ¿De verdad cree Javier que es dueño del piso? Ya está planeando las reformas con su madre. Mateo se rió, luego se contuvo. Perdón, eso no es profesional. Pero Elena, ¿te das cuenta de que no tiene absolutamente ningún derecho sobre nada de esto? Los papeles de divorcio que te hizo firmar son esencialmente documentos de fantasía basados en activos que no existen en la estructura legal que él asume. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Embarcando ahora. Nos vemos esta noche. He traído mis pinturas de guerra. La forma de mi hermana de decir que había empacado sus archivos legales y estaba lista para la batalla. Le mostré el mensaje a Mateo. Isabel viene de Barcelona. Es abogada mercantilista. Quiere ayudarme a organizarlo todo. Bien, necesitarás la documentación para cuando esto explote. Mateo me devolvió la carpeta. ¿Puedo darte un consejo no oficial? Deja que Javier siga cavando este agujero. Cuanto más profundice con sus suposiciones, más espectacular será la revelación. Esa noche, Isabel llegó pareciendo una abogada de Barcelona en toda regla, con su traje de diseño y su maquillaje perfecto, aunque sus ojos mostraban la preocupación de una hermana pequeña. Me abrazó con fuerza en el aeropuerto, susurrándome al oído. Vamos a destrozarlo, antes de separarse con una sonrisa profesional. De vuelta en el piso, mientras Javier asistía a otra misteriosa cena de clientes, Isabel y yo extendimos 7 años de registros financieros sobre la mesa del comedor, donde Valbuena había presentado su fantasiosa división de bienes apenas el día anterior. Isabel había traído su portátil y un escáner portátil, decidida a digitalizarlo todo. Empieza por el principio, instruyó, abriendo una hoja de cálculo. Cada ingreso, cada pago de cliente, todo. Trabajamos toda la noche, alimentadas por café y una justa indignación. Los números contaban una historia que Javier nunca se había molestado en leer. Mis ingresos de consultoría solo del año pasado ascendían a 347.000 euros. El certificado de retenciones de Javier mostraba 98.000 euros. No los 120.000 euros que él afirmaba. Los bonus de los que se jactaba eran una ficción. Espera. Isabel se detuvo ante la pantalla de su portátil alrededor de las 2 a.m. Estoy mirando el perfil de LinkedIn de Javier. Dice que es director senior de iniciativas estratégicas. Me reí, exhausta y amargada. Es un analista de nivel medio. Tengo sus certificados de retenciones aquí mismo. Isabel giró su portátil hacia mí. El perfil de Javier mostraba una ficción cuidadosamente elaborada de éxito profesional. Director senior desde 2019. Equipo de 12 personas a su cargo. Actor clave en adquisiciones multimillonarias. Incluso su educación estaba inflada, listando programas ejecutivos a los que había asistido como títulos que había obtenido. Esto es fraude, dijo Isabel rotundamente. Si su empresa supiera que está falseando su puesto públicamente, lo despedirían de inmediato. Él se lo cree, dije, estudiando su foto de perfil. Esa sonrisa confiada apuntando a un futuro que no existía. Ha contado la mentira tantas veces que se ha convertido en su verdad. Isabel tomó notas en su blog legal. Esto explica su desesperación por dejarte. Eres la única testigo de su realidad actual. Sin ti, puede habitar completamente esta historia de éxito ficticia. A la mañana siguiente, mientras Javier se duchaba, me reuní con Tomás Herrero, un detective privado que Mateo me había recomendado. Tomás era un hombre corriente en todos los sentidos. Lo que, según explicó, era su mayor baza. Nos reunimos en una cafetería cerca del río, lejos de cualquier lugar donde Javier pudiera aparecer. No necesito vigilancia, le expliqué. Solo una verificación de empleo, una comprobación básica de su puesto real y su situación en la empresa. Tomás asintió deslizando un contrato sobre la mesa. Una verificación de empleo estándar tarda unos 3 días. Necesitaré su nombre completo, DNI e información del empleador. Le proporcioné todo, incluido el perfil inflado de LinkedIn de Javier para comparar. Tomás lo miró y sonrió con ironía. ¿Director senior a su edad? Eso es ambicioso. 3 días después, Tomás llamó con resultados que superaron mis peores suposiciones. Tu marido está en un plan de mejora de rendimiento,
dijo sin preámbulos. Lleva así 6 meses. Está a un plazo incumplido de ser despedido. Su gerente lo describió como con dificultades para cumplir con las responsabilidades básicas de analista en la documentación a la que accedí. Le dijo a su madre que lo estaban preparando para ser socio, dije, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y lástima. Lo están preparando para el paro. Mis fuentes indican que ya están entrevistando para su reemplazo. Solo están esperando a que termine el trimestre para evitar complicaciones con el finiquito. Me senté en mi despacho en casa mirando el informe de Tomás. Javier no solo mentía sobre nuestra dinámica financiera. Estaba construyendo una existencia completamente ficticia, una en la que era exitoso, prominente y solo frenado por su esposa de bajo rendimiento. La realidad era que era un analista mediocre con un ego inflado, a punto de perder su trabajo mientras planeaba quedarse con activos que, por no entender, no eran suyos. Isabel revisó el informe del investigador esa noche, su mente legal ya elaborando una estrategia. Cuando esto salga en el juicio, si es que llega tan lejos, su credibilidad quedará completamente destruida. A un hombre que miente sobre su puesto de trabajo no se le creerá sobre la propiedad de los activos. Mantuve la actuación durante exactamente 48 horas después de firmar esos papeles. Cada minuto calculado y deliberado. El martes por la mañana me desperté a mi hora habitual y preparé el café de Javier con la misma precisión que había aplicado durante 7 años. Tueste medio, un sobre de azúcar, un chorrito de leche de avena. Planché su camisa azul, la que él creía que le hacía parecer un ejecutivo, marcando líneas nítidas en mangas que pronto no tendrían ningún lugar importante al que ir. Cuando cogió su taza de viaje sin saludar, corriendo hacia su supuesta reunión matutina crítica, simplemente sonreí y le recordé lo de la tintorería. El miércoles siguió el mismo patrón. Le preparé el desayuno, le pregunté por sus proyectos. Escuché cómo inflaba tareas menores hasta convertirlas en grandes logros. Hablaba de iniciativas estratégicas mientras yo asentía, sabiendo por el informe de Tomás que su tarea real consistía en actualizar hojas de cálculo y sentarse en reuniones donde nadie le pedía su opinión. Jugué a la esposa devota tan perfectamente que Javier se volvió descuidado, dejando su portátil abierto, su teléfono desbloqueado, tratándome como un mueble que casualmente cocinaba y limpiaba. Isabel había regresado a Barcelona, pero permanecía en espera, enviándome mensajes con actualizaciones mientras investigaba precedentes de protección de activos en casos de divorcio. Mateo me llamaba a diario. Cada mensaje era un recordatorio de que tenía aliados que entendían la magnitud de lo que se avecinaba. Las 48 horas no eran solo rutina. Eran una cuenta atrás para que Ricardo Balbuena descubriera a qué había renunciado su cliente. El jueves por la mañana llegó, fresco y brillante. Me desperté a las 5:30, preparé el café y comencé a hacer el desayuno. La ducha de Javier comenzó exactamente a las 7:45. Su rutina, tan predecible como un horario de tren. Eché los huevos en la sartén, viéndolos chisporrotear mientras su teléfono se cargaba en la encimera, con la pantalla oscura y silenciosa. A las 7:52, sonó. El nombre de Ricardo Balbuena apareció en la pantalla. Continué cocinando, añadiendo pimienta blanca a los huevos, exactamente como a Javier le gustaban. El teléfono dejó de sonar y luego volvió a empezar inmediatamente. Mismo nombre, presumiblemente mismo pánico. Para la tercera llamada a las 7:54, podía imaginar a Balbuena paseando por su despacho, su asistente observando nerviosamente cómo el compuesto abogado se descomponía. La cuarta llamada llegó a las 7:56. Esta vez, oí la voz ahogada de Javier desde el baño, molesto por la interrupción. El agua seguía corriendo, pero debió de alcanzar el soporte impermeable de su teléfono, el que le compré las navidades pasadas para que pudiera atender llamadas durante su importante rutina matutina. Incluso a través de la puerta cerrada y el agua corriendo, oí el momento exacto en que las palabras de Balbuena calaron. El agua se cortó abruptamente. La voz de Javier, que había comenzado con una confianza irritada, subió de tono. ¿Qué quieres decir? ¿Hamilton Servicios Financieros? Añadí sal a los huevos, removiéndolos suavemente para lograr la consistencia cremosa que Javier exigía. A través de la puerta, la voz de Balbuena se oyó con una claridad inesperada, su compostura profesional resquebrajándose como hielo bajo presión. El piso no está a tu nombre, Javier. Es propiedad de una S.L. Hamilton Servicios Financieros, constituida en 2017, 2 años antes de tu matrimonio. Tu esposa es la única socia. No estás en ningún documento de propiedad. Eso es imposible. La voz de Javier se había vuelto delgada, tensa. Mi nombre está en todo. Lo he visto en los extractos. Estás listado como usuario autorizado en las cuentas, no como propietario. Hay una diferencia legal enorme. La cartera de inversiones, la misma situación.
El leasing del coche está a nombre de la S.L. Javier, no eres dueño de ninguno de los activos que listaste. ¡De ninguno! Puse los huevos en el plato junto a una tostada de pan integral cortada en diagonal, como le gustaba a Javier. El café estaba listo, humeante en su taza favorita, no la de el mejor marido del mundo, que estaba prominentemente en el lavavajillas, visible desde todos los ángulos de la cocina. Me engañó. La voz de Javier se quebró como la de un adolescente. Lo supo todo este tiempo. La documentación estaba disponible públicamente, registrada en el registro mercantil, inscrita en el registro de la propiedad. Cualquier búsqueda básica de activos lo habría revelado. Deberíamos haber verificado la propiedad antes de proceder. Esto es catastrófico para tu posición. La puerta del baño se abrió de golpe con fuerza suficiente para rebotar contra la pared. Javier estaba allí chorreando, una toalla envuelta apresuradamente alrededor de su cintura, su teléfono agarrado en una mano. El agua se acumulaba a sus pies en el suelo de madera que yo había restaurado con mi bonus de fin de año del grupo Morrison. Su rostro se había puesto pálido, excepto por 2 manchas rojas en lo alto de sus mejillas, como un paciente con fiebre o un niño atrapado. Me giré desde la cocina, sosteniendo su plato de desayuno en una mano y su café en la otra. Mi expresión permaneció agradablemente neutral, la misma cara que había puesto cada mañana durante 7 años. El desayuno está listo, dije, dejando ambos en la encimera. Tus huevos se van a enfriar si no comes pronto. Me miró fijamente, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Detrás de él, la voz de Balbuena continuaba desde el teléfono, hablando de ramificaciones legales y fallos de documentación, pero Javier ya no escuchaba. Sus ojos se movieron de mi cara a la taza de el mejor marido del mundo en el lavavajillas, al desayuno que había preparado con el mismo cuidado que cada mañana, y vi el momento exacto en que lo entendió. «Lo sabías», susurró. No era una pregunta, era una revelación. Cogí mi propio café, la taza del Congreso de Consultoría Financiera donde había sido ponente principal, y di un sorbo medido. Tu teléfono ha estado sonando con bastante insistencia. Ricardo parece molesto por algo. Probablemente deberías devolverle la llamada. El agua goteaba de su pelo sobre sus hombros, cada gota marcando el tiempo como un metrónomo. Parecía más pequeño de alguna manera, de pie allí en nuestra cocina. Mi cocina, como si hubiera encogido en la ducha. El director confiado que hacía presentaciones de PowerPoint sobre pérdidas de eficiencia había sido reemplazado por un hombre confundido en una toalla, tratando de procesar cuán completamente había sido superado. La S.L. comenzó, y luego se detuvo, luchando por formar la acusación. Hamilton Servicios Financieros. Confirmé. Constituida en 2017. Todo debidamente documentado y registrado. Firmaste los reconocimientos cada año cuando hice nuestra declaración de la renta. Página 37 de la declaración. Anexo de actividades económicas, donde se listan los ingresos de la S.L. La has firmado 7 veces. Su teléfono vibró. Balbuena llamando de nuevo. Javier no respondió. No parecía poder moverse. Atrapado entre el baño del que había salido y la cocina donde sus suposiciones estaban muriendo. Tu desayuno se está enfriando, observé, volviendo a la cocina para limpiar la sartén. Y tienes esa reunión de las 9 sobre iniciativas estratégicas, esa en la que actualizas hojas de cálculo mientras finges ser un director. No querrás llegar tarde a eso. La crueldad casual de la precisión le hizo estremecerse. Agarró su teléfono, retrocediendo o tropezando hacia el dormitorio, dejando huellas mojadas en suelos que nunca había poseído. Le oí intentar llamar a Balbuena, su voz aguda y desesperada, preguntando por opciones y estrategias y formas de luchar contra esto. Pero no había nada contra lo que luchar, solo números en documentos, debidamente registrados y legalmente vinculantes, contando una historia que él nunca se había molestado en leer. Limpié los platos del desayuno metódicamente mientras Javier se vestía en el dormitorio, sus movimientos erráticos y presas del pánico, a juzgar por los golpes y portazos de cajones que resonaban por el piso. Cuando finalmente apareció, su camisa estaba mal abotonada y su pelo aún húmedo de la ducha que lo había cambiado todo. Se quedó en el umbral de mi despacho, observándome abrir mi portátil con la atención desesperada de alguien que espera una realidad diferente. Tenemos que hablar de esto, dijo, su voz de director intentando reafirmarse a pesar del temblor visible en sus manos. Por supuesto, abrí la hoja de cálculo financiera que había mantenido durante 7 años, la que tenía categorías codificadas por colores y subcategorías que contaban la historia real de nuestro matrimonio. ¿Qué parte te gustaría discutir primero? ¿El análisis de ingresos, la asignación de gastos,
¿La documentación de propiedad de activos? La pantalla se llenó de filas de datos, cada celda formateada con precisión y vinculada por fórmulas. El verde resaltaba mis ingresos de consultoría. El azul marcaba el salario de Javier. El rojo indicaba los gastos del hogar. El patrón era inmediatamente visible, un mar de verde financiando casi todo, con pequeñas islas de azul que apenas cubrían sus gastos personales. Empecemos por enero del año pasado, dije, desplazándome a la sección correspondiente. Tu neto después de impuestos fue de 3.847 euros. La letra de tu coche era de 890 euros. La cuota del gimnasio, 175 euros. Los pagos mínimos de tus tarjetas de crédito personales, 1.200 euros. Esa serie de cenas de negocios que insististe que eran para hacer contactos, 400 euros solo ese mes. De hecho, tuviste un déficit de 347 euros, que cubrí desde la cuenta de operaciones de Hamilton Servicios Financieros. El rostro de Javier se sonrojó mientras veía los números pasar. Eso no es. Mi sueldo es más alto que eso. Tu sueldo bruto. Sí, pero estamos viendo el neto real frente a los gastos reales. ¿Quieres que saque febrero o marzo? El patrón se mantiene constante. Tus ingresos cubren aproximadamente el 18% de nuestros gastos totales del hogar. Mis honorarios de consultoría se encargan del 82% restante. Se agarró al marco de la puerta, sus nudillos blancos contra la madera. Nunca me dijiste que ganabas tanto. Nunca preguntaste. Lo asumiste. Cada año, durante la preparación de la declaración de la renta, estos números estaban delante de ti. El modelo 200 de Hamilton Servicios Financieros. El anexo de rendimientos del capital inmobiliario. Los firmaste sin leerlos. Minimicé la hoja de cálculo y abrí LinkedIn en una nueva pestaña. Su perfil apareció, esa foto de cabeza confiada junto a su título ficticio. Director Senior de Iniciativas Estratégicas. Abrí otra pestaña que mostraba el certificado de retenciones de nuestro software de impuestos. Esto es interesante, dije, colocando las ventanas una al lado de la otra. Tu LinkedIn dice, Director Senior desde 2019. Tu certificado de retenciones dice, Analista Segunda. El mismo código de puesto durante 4 años consecutivos. Sin ascenso, sin cambio de título, solo ajustes por el coste de la vida que apenas seguían el ritmo de la inflación. Todo el mundo mejora su perfil, balbuceó Javier. Es marketing. Es fraude cuando lo usas para obtener crédito o para falsear tu situación en documentos legales. Presentaste este perfil a Valbuena como prueba de tu potencial de ingresos. Firmaste papeles de divorcio afirmando ser el principal sostén de la familia basándote en esta ficción. Mi teléfono sonó. El nombre de Patricia apareció en la pantalla. Su foto de contacto de la Navidad pasada, cuando llevaba sus perlas y practicaba su expresión de superioridad. Respondí y la puse inmediatamente en altavoz. Bruja manipuladora. La voz de Patricia llenó el despacho, estridente y desesperada. Has estado planeando esto todo el tiempo, ¿verdad? Escondiendo dinero. Manipulando a mi hijo. Buenos días, Patricia, interrumpí con calma. No he escondido nada. Cada documento fue presentado en el registro mercantil, inscrito en el registro de la propiedad y declarado en las declaraciones de la renta anuales que Javier firmó. El hecho de que ninguno de los dos se molestara en entender lo que estaban firmando no constituye manipulación por mi parte. Esto es fraude. Te demandaremos por fraude. ¿Bajo qué cargos? ¿Por mantener registros comerciales adecuados? ¿Por establecer una SL antes del matrimonio, lo cual es recomendado por los asesores financieros? ¿Por qué Javier firmó documentos sin leerlos? Por favor, Patricia, consulta a cualquier abogado. Te dirán lo mismo que Valbuena ya le ha dicho. Todo fue legal y debidamente documentado. Javier intentó coger mi teléfono, pero lo aparté, manteniendo el contacto visual con él mientras su madre continuaba su diatriba. «Vuelve a casa, ¿verdad?», le pregunté directamente a Patricia. «Probablemente deberías preparar su habitación, la de los trofeos de fútbol y los premios de participación. Necesitará un lugar donde vivir en 30 días. ¿30 días?» La voz de Javier se quebró. «¿Qué quieres decir con 30 días?» Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la notificación formal de desahucio que le había pedido a Mateo que preparara, debidamente formateada en papel con membrete de Hamilton Servicios Financieros. Como propietaria del inmueble, doy por terminado tu arrendamiento verbal mes a mes, 30 días de preaviso según lo exige la ley. Necesitarás desalojar la propiedad antes del 15 de noviembre. Cogió el papel con manos temblorosas, leyéndolo 2 veces como si las palabras pudieran cambiar. No puedes desahuciarme. Estamos casados. Estamos divorciados. Recuerda, tú presentaste los papeles. Valbuena los tramitó. El matrimonio está disuelto.
lo que te convierte en un inquilino en una propiedad de mi SL. Un inquilino sin contrato, sin ningún derecho de propiedad, y ahora, sin permiso para permanecer. La voz de Patricia se había callado en el altavoz, reducida a una respiración airada y sollozos ahogados. La mujer que me había llamado lastre estaba procesando la realidad de que su exitoso hijo estaba a punto de convertirse en su compañero de piso desempleado. ¿Cómo voy a explicar esto?, preguntó Javier, la pregunta dirigida a ninguno de nosotros y a ambos a la vez. Todo el mundo piensa que gané el divorcio, que me quedé con todo. Eso es un problema de imagen, sugerí. Quizás actualiza tu perfil de LinkedIn, aunque te recomendaría ser más preciso esta vez. Analista desempleado busca alojamiento tiene un cierto aire de honestidad. ¿Estás disfrutando de esto?, me acusó, su voz amarga y pequeña. Lo consideré por un momento, mirando al hombre que me había llamado patética, que había conspirado para deshacerse de mí con su madre entre copas de vino, y que había presentado diapositivas de PowerPoint sobre mi insuficiencia. No lo estoy disfrutando, dije con sinceridad. Simplemente lo estoy concluyendo. Querías un divorcio basado en la incompatibilidad financiera. Lo has conseguido. La incompatibilidad simplemente no iba en la dirección que asumías. Patricia había encontrado su voz de nuevo. Lucharemos contra esto. Encontraremos una manera. Patricia, interrumpí, mi tono profesional y final. Javier tiene dos prioridades en este momento. Primero, encontrar un nuevo lugar para vivir antes de que su desahucio sea efectivo. Segundo, actualizar su currículum con información precisa, antes de que su despido sea definitivo. Ah, ¿no te ha mencionado que ha estado en un plan de mejora de rendimiento durante 6 meses? Su empresa ya está entrevistando a sustitutos. El silencio que siguió fue total. La respiración de Patricia se detuvo. La mano de Javier que sostenía la notificación de desahucio se quedó quieta. Por un momento, el único sonido era el tráfico matutino fuera de mi ventana y el silencioso zumbido de mi portátil mostrando 7 años de documentación meticulosa. Lo bueno de los números, dije, cerrando mi portátil con deliberada finalidad, es que nunca mienten. La gente miente. Los perfiles mienten. Las presentaciones mienten. Pero los números. Los números dicen la verdad si te molestas en leerlos. Javier salió de mi despacho agarrando la notificación de desahucio, con Patricia todavía respirando pesadamente a través del altavoz del teléfono antes de que finalmente colgara la llamada. En 4 horas, había contactado con el primero de lo que serían 3 bufetes de abogados diferentes, cada consulta más desesperada que la anterior. Me enteré de su gira legal a través de Mateo, quien se lo encontró en un evento de networking profesional 2 semanas después, donde Javier lo acorraló cerca de la mesa de los aperitivos. De hecho, me agarró del brazo. Me contó Mateo durante un almuerzo al día siguiente, sacudiendo la cabeza con vergüenza profesional. Empezó a exigirme que le explicara cómo su esposa podía poseer una propiedad sin que él lo supiera. Tuve que recordarle que ya no era su esposa, según su propia demanda. Luego le dije lo que todos los demás abogados ya le habían dicho, que las firmas en los documentos constituyen un reconocimiento legal, los leas o no. La segunda abogada que Javier consultó fue Amanda Crawford, del mismo bufete donde la esposa de Morales acababa de ser nombrada socia. Amanda me mencionó más tarde en una conferencia financiera que Javier había llegado con una carpeta de correos electrónicos y mensajes de texto impresos, intentando demostrar que lo había engañado a través de una competencia maliciosa, lo cual, según dijo, no era un concepto legal real. El tercer abogado, alguien que Patricia encontró a través de sus contactos del club de campo, simplemente se negó a aceptar el caso después de revisar la documentación. Mientras tanto, comencé el proceso de reclamar mi espacio. La mañana después de que Javier trasladara su ropa a casa de Patricia, un proceso que implicó 7 viajes con bolsas de basura mientras los vecinos observaban desde sus ventanas, me paré en el centro de mi piso con muestras de pintura. Las paredes que él había insistido en mantener en un gris profesional se convertirían en un cálido terracota en el salón, un suave salvia en el dormitorio y un crema mantequilla en la cocina. Contraté a pintores que completaron la transformación en 3 días, durante los cuales trabajé desde una cafetería y sentí como mis hombros bajaban gradualmente de su posición permanente cerca de mis orejas. El antiguo despacho de Javier, donde había realizado sus videollamadas con Patricia y tramado mi eliminación financiera, se convirtió en un estudio de yoga. Quité su enorme escritorio, los archivadores llenos de logros ficticios y el tablón de visión donde había pinchado fotos de coches que no podía permitirse y casas que nunca poseería. En su lugar, instalé suelo de bambú, una pared de espejos y un sistema de sonido para meditaciones guiadas. La primera vez que hice yoga por la mañana en ese espacio, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que él había mantenido cubiertas con pesadas persianas, me reía a carcajadas de la transformación.
Sofía Ruiz llamó la semana siguiente, invitándome a una cena. Solo los amigos de verdad, dijo con intención. Los que conocían tu valor antes de que todo este drama saliera a la luz. Ese sábado, llegué a su casa con una caja de vino que descubrí en nuestro trastero. Botellas que Javier había estado guardando para lo que llamaba su celebración de la libertad. Añadas caras que había investigado extensamente y comprado con mis bonus de consultoría. Abrimos un Burdeos de 2015 esa noche, brindando con copas de cristal por la documentación precisa, mientras Mateo deleitaba al grupo con detalles legalmente apropiados sobre los intentos de Javier por encontrar representación. Lo mejor, dijo Mateo moviendo su vino, es que Patricia ha estado diciendo a todo el mundo en su club de bridge que Javier se está quedando con ella temporalmente mientras su nuevo piso de ejecutivo está siendo renovado. Excepto que la hija de Linda Patterson trabaja en recursos humanos en la antigua empresa de Javier. Antigua porque finalmente lo despidieron el martes pasado. Patricia casi se desmaya cuando Linda le preguntó qué tal iba la búsqueda de trabajo. Para entonces, ya había establecido mi nueva rutina matutina. Cada día a las 5:30 am me sentaba en la isla de mi cocina con café en una nueva taza que Sofía me había regalado por el divorcio. Cerámica blanca con la mejor contable del mundo en letras doradas. Revisaba contratos y propuestas mientras veía el amanecer pintar el horizonte de Madrid en tonos de rosa y oro, colores que parecían más brillantes ahora que no había nadie para quejarse de que la luz de la mañana perturbaba su sueño. Mi teléfono sonó durante una de estas sesiones matutinas. Margarita Ruiz, la esposa del director financiero que había conocido en la última cena corporativa de Javier, quería hablar sobre la startup de su hija. La noticia de lo que realmente había sucedido en mi divorcio se había extendido por la red de esposas de ejecutivos. Y de repente, todas querían a la consultora financiera que se había estado escondiendo a plena vista en sus cenas. En un mes, había firmado con 3 nuevos clientes del IBEX 35, cada uno referido por alguien que previamente me había descartado como la esposa contable de Javier. La expansión ocurrió de forma natural. Contraté a una asistente, Clara, una recién graduada con el tipo de inteligencia voraz que me recordaba a mí misma hace 7 años. Luego vino David, un consultor junior especializado en estructuras fiscales internacionales. Para el 4.º mes, necesité un tercer empleado solo para gestionar la agenda y las comunicaciones con los clientes. Hamilton Servicios Financieros se mudó de mi despacho en casa a una suite en el piso 40 de la Torre de Cristal, con vistas a la sierra y a la ciudad en los días despejados. 6 meses después de aquella mañana en que la llamada de pánico de Balbuena había destrozado la ducha de Javier, Mateo mencionó casualmente que se había encontrado con él en un Starbucks cerca del barrio de Patricia. Javier llevaba un polo con un logotipo corporativo, el uniforme de su nuevo trabajo en una empresa de alquiler de coches donde trabajaba como subgerente. Había intentado inflarlo, naturalmente, diciéndole a Mateo que estaba explorando oportunidades en el sector del transporte. Pero la placa con su nombre que decía Javier, para servirle había socavado su historia. De hecho, dijo que el divorcio se debió a una incompatibilidad financiera, informó Mateo, conteniendo a duras penas la risa, lo cual es técnicamente exacto, solo que no en la dirección que él implica. También mencionó que vivir con su madre era temporal mientras reestructuraba su cartera, aunque no estoy seguro de a qué cartera podría referirse en este momento. Sonreí ante eso, sentada en mi nueva oficina, donde la luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo. La verdad era que Javier había tenido razón en una cosa. Éramos financieramente incompatibles. Él creía que los ingresos determinaban el valor, que el éxito visible importaba más que el logro real, que el valor de una persona podía medirse en títulos y salarios. Yo creía en la documentación, las estructuras legales y la acumulación silenciosa de activos reales mientras él acumulaba logros ficticios. El silencio que había mantenido a lo largo de nuestro matrimonio había sido, en efecto, una estrategia, pero no del tipo que Javier había imaginado. No era sumisión, ni ignorancia, ni incapacidad. Era la paciencia de alguien que sabía que la verdad, debidamente documentada, acabaría hablando más alto que cualquier actuación, cualquier presentación, cualquier narrativa cuidadosamente elaborada sobre suposiciones y ego. Mis estados financieros ahora mostraban lo que siempre habían mostrado, solo que ya no estaban ocultos detrás de la necesidad de otra persona de sentirse superior. Hamilton Servicios Financieros estaba prosperando. Mi éxito ya no era minimizado ni descartado. Cada mañana bebía café de mi taza de la mejor contable del mundo, y pensaba en cómo Javier había querido dejarme porque ganaba menos que él. La hermosa ironía era que él nunca había estado realmente casado con alguien que ganara menos que él. Simplemente había estado casado con alguien que entendía que el mejor poder es el que no necesita anunciarse hasta el momento en que más importa. Si esta historia de venganza calculada te ha mantenido pegado a la pantalla, pulsa el botón de «Me gusta» ahora mismo.
Mi parte favorita fue cuando Elena le sirvió el café a Javier mientras Valbuena entraba en pánico al teléfono, sabiendo que su SL era dueña de todo. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias impactantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.